Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. El problema que nos ocupa hoy es el concepto y la categoría analítica oligarquía. Una palabra, una expresión de uso frecuente, casi cotidiano, que encontramos utilizada por parte de políticos, periodistas, académicos, y por lo que suele llamarse la gente del común. En mi caso, la preocupación por el concepto oligarquía deriva de una intención de analizar, una intención y un proyecto de analizar los mecanismos de dominación político-social en América Latina a partir de el momento de la independencia o de las independencias y el consecuente proceso de construcción del orden postcolonial bajo la forma de estados jurídicamente independientes. Y en la búsqueda de los mecanismos explicativos de ese proceso de muy larga duración, una de las primeras expresiones con las que nos hemos topado es precisamente esta oligarquía. Y oligarquía es una de esas expresiones que, como decía recién, tiene un uso frecuente, en el que por lo general se sobreentiende que emisor y receptor e interlocutor saben de qué están hablando, aunque no necesariamente es siempre así, y utilizando la misma palabra pueden estar refiriéndose a cosas diferentes. Y esto tiene que ver con una cuestión adicional, previa, de carácter más central, de orden teórico, metodológico, que tiene que ver cómo se construye conocimiento en nuestro campo. Permítanme una digresión. El estudio de las sociedades, sea sociedades del pasado y o del presente, se considera justamente un estudio de carácter científico que se aglutina, se subsume en la expresión ciencias sociales, que es un genérico, un colectivo que abarca una serie de disciplinas: la historiografía, la sociología, la economía, la antropología, la ciencia de la política, la geografía, incluso, entre otras, que son otras tantas expresiones de la fragmentación de la totalidad que constituyen las sociedades. Y esto no es una operación obviamente accidental, gratuita, ni natural. Es el resultado de una manera de concebir el mundo, de tratar de analizarlo y de explicarlo, fuertemente consagrado. Y esto se traduce en esta multiplicidad de fragmentaciones disciplinarias, a veces más o menos interconectadas, otras veces claramente diferenciadas e incluso contrapuestas. Y hay que recuperar el principio de totalidad, como también hay que recuperar la perspectiva de explicar esa totalidad desde una mirada o con una mirada, con instrumentos que precisamente articulen, tomen lo necesario para cada caso de esas diferentes disciplinas. No siempre se tiene en cuenta uno de los grandes éxitos logrado por eso que en términos generales suele llamarse el neoliberalismo, que no es solamente una manera de concebir y llevar adelante políticas económicas,
sino que es algo mucho más complejo. Y sin entrar ahora en discusiones acerca de cómo denominar a esto, que a veces en el plano estrictamente de las políticas económicas se conoce como el consenso de Washington. O también en una distinción bien pertinente que hereda una distinción que en el caso de Italia es muy común, pero fuera de Italia prácticamente desconocida, que es aquella formulación que hizo Benedetto Croce cuando en diálogo, debate con Luigi Einaudi, y Croce e Einaudi son dos de las 3 o 4 grandes figuras del pensamiento liberal italiano, la otra es Norberto Bobbio, y Croce y Einaudi debatiendo sobre el concepto liberalismo. Croce se sentía muy molesto, en su condición de filósofo, que se confundieran las políticas económicas llamadas liberales con los principios doctrinarios, jurídicos, políticos, filosóficos del liberalismo. Y entonces propuso distinguir entre liberalismo para hacer referencia precisamente a esos principios de orden filosófico, jurídico, político, y acuñó la expresión liberismo para referirse a lo que en general llamamos políticas económicas liberales. Esta es una distinción que en Italia es bien conocida, es frecuente, fuera de Italia no, y es una pena, porque efectivamente sucede a menudo, y eso es bastante evidente cuando uno lee trabajos historiográficos en América Latina, particularmente en Argentina, desde perspectivas político-ideológicas condenatorias de políticas llevadas adelante en el siglo XIX, sobre todo, en este proceso de construcción de los estados, en los que se denota a procesos, a políticos, motejándolos como una especie de condena de liberales. A veces lo eran, a veces no. En todo caso, lo que es evidente en toda América Latina, que la fractura político-ideológica entre liberales y conservadores giró básicamente en torno a la relación entre el Estado y la Iglesia. Separación por parte de los liberales, subordinación del Estado a la Iglesia por parte de los conservadores y posiciones intermedias que dieron lugar a aquello a lo que en algún momento José Luis Romero llamó liberalismo conservador y conservadurismo liberal. Pero unos y otros coincidían en llevar adelante políticas económicas de estas que denominamos liberales. Y aquí la distinción es importante porque si queremos explicar, tenemos que asignarle a las palabras su verdadero significado. Y esto tiene que ver con una cuestión que se ha hecho muy frecuente en las últimas décadas, que las palabras han perdido significado, han perdido sentido. Y cualquier palabra puede decir cualquier cosa. Este es uno de los grandes éxitos del neoliberalismo, licuar de contenido a las palabras. Eso me hizo acordar una expresión, un breve diálogo que se encuentra en Alicia a través del espejo, el libro de Lewis Carroll, en un breve diálogo que es muy conocido entre Humpty Dumpty y Alicia, en el cual él le dice, y permítanme que lo lea textualmente, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Saber quién es el que manda, y el que manda es quien define el sentido de las palabras, el significado de las palabras. Y cuando vaciamos de contenido a las palabras,
y sobre todo cuando las palabras aluden a conceptos, nos privamos de uno de los instrumentos fundamentales de la investigación científica, la capacidad y la posibilidad de explicar. Ustedes seguramente saben que cuando uno analiza sociedades, procesos sociales, sean coyunturales o de larga duración, hay siempre 4 preguntas elementales. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cómo pasó? Y eso nos define un cierto problema, una situación, un proceso, nos ubica en el tiempo y en el espacio, 2 coordenadas fundamentales de los estudios historiográficos, aunque en general los historiadores no lo tienen en cuenta. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Y el qué es el acontecimiento, el proceso o lo que fuere. Y el cómo pasó es una descripción de eso que estamos analizando. Y todo eso está bien y es absolutamente necesario. Pero si queremos que sea conocimiento científico, ineludiblemente debemos incorporar una quinta pregunta. ¿Por qué? Sin plantearnos la pregunta ¿por qué? Y sin procurar dar una respuesta, no hay investigación científica. Y para que haya investigación científica, no solamente hay que plantearse y responder a la pregunta ¿por qué? Y aquí la cuestión es acertar con la pregunta, sino también munirse de aquello que es absolutamente imprescindible para dar una explicación científica. Tener una hipótesis, tener conceptos, tener categorías analíticas, tener una teoría. Hace muchísimo tiempo, cuando la gran renovación historiográfica de mediados del siglo pasado, en eso que se dio a llamar la convergencia o la coexistencia de la llamada Escuela de los Annals, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel básicamente, con los historiadores sociales marxistas británicos, Hobsbawm, Dobbs, Hilton. Y yo recuerdo un texto de Lucien Febvre combatiendo a aquello que ellos llamaban la historia acontecimental, en el cual Febvre reclamaba la necesidad de utilizar la teoría. Y reclamaba la teoría como un componente fundamental del trabajo historiográfico. Esto, como ustedes saben, la historiografía de las últimas décadas ha abandonado por completo. Y es por eso que no hay grandes obras historiográficas, hay buenas descripciones de ciertos procesos, pero no hay explicaciones. Y cuando no hay explicaciones, porque no hay teoría, aparecen situaciones que son bien interesantes de constatar. Para un conocido historiador argentino, el gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas no podía ser considerada una dictadura terrateniente o una dictadura de los terratenientes porque la sublevación de Castelli, ahí en Dolores, otro terrateniente, cuestionaba el carácter terrateniente de esa dictadura. Y es bien interesante porque eso significa que el autor de esa proposición no tuvo en cuenta, por carecer de una teoría, cualquier clase de teoría sobre las clases sociales, es que estas nunca son homogéneas. Y las fracturas, e incluso las fracciones político-ideológicas en el interior de una clase social, son un dato
diría, cotidiano, ¿no? Nada extraño en la existencia de las clases sociales. Las clases sociales nunca son homogéneas. Y eso viene a cuenta de una distinción que para mí fue muy importante analizando los mecanismos de dominación político-social bajo la forma oligárquica, en la fractura en algunas de las clases dominantes, fuesen o no burguesías, en América Latina entre una fracción oligárquica y una fracción democrática. Esto fue bastante evidente en el caso argentino, y es lo que explica la aparición de la Unión Cívica Radical en la década de 1890, o la del Partido Democrático algunas décadas después, en la de 1920, en Brasil, o la sublevación encabezada por Francisco Madero en México, lo que va a dar lugar a la Revolución de 1910. Son fracturas en el interior de las clases dominantes, fuesen o no, insisto, burguesías en sentido estricto, o en todo caso a menudo comportándose como tales, que ayuden a entender por qué en el interior de una misma clase social se producen fracturas de esa magnitud que en algunos casos incluso se resolvieron o trataron de resolverse apelando a la violencia. La generalización del uso de la expresión oligarquía en América Latina y en Argentina en particular está muy vinculado a tratar de evitar hablar de clases sociales, sobre todo porque para muchos, por ignorancia o por mala fe, hablar de clases sociales supone una invocación al marxismo. Y el marxismo, el materialismo histórico, como prefiera, es una de las tantas teorías sobre las clases sociales, y en el interior del propio campo del materialismo histórico hay diferentes corrientes teóricas para explicar las clases sociales, desde Marx hasta nuestros días. Y de hecho, la distinción en las sociedades capitalistas entre burgueses, terratenientes y proletarios no fue un invento de Marx, sino de Adam Smith, continuado después por David Ricardo, y que Marx reformuló en otros términos. Pero en América Latina, además, las clases sociales han aparecido, se han constituido y a menudo han actuado de una manera diferente a las clases sociales de los países centrales donde se han elaborado las teorías explicativas de las clases sociales y sus comportamientos. Y este abandono de la concepción de clases y la dificultad para explicar por qué las clases sociales en América Latina se han comportado de un modo históricamente, empíricamente si quieren, diferente a la de los países centrales, dejándose de lado lo que es aún mucho más importante, que es la lógica con la que se han comportado y comportan las clases sociales. Y como hace ya una cincuentena de años, poco más, poco menos, mostró muy bien Florestan Fernández, ese gran sociólogo brasileño, las clases sociales en América Latina se comportan de una manera históricamente diferente a las de los países centrales, pero con una lógica similar. Y esto es lo que me interesa rescatar. En toda investigación sobre el comportamiento, sobre los procesos sociales, lo que interesa es justamente desentrañar la lógica de esos procesos. Y eso es lo que nos permite dar una explicación. Y para eso sí es necesario tener conceptos, teoría. Cuando se abandona esta perspectiva, entonces cualquier palabra puede decir cualquier cosa. Y la cuestión es saber quién es el que manda, como diría Hunting Dunk. A mí me preocupó
en la investigación sobre los mecanismos de dominación político-social en América Latina, cómo muchos de estos procesos fueron caracterizados en algún momento histórico y a veces incluso hasta nuestros días como oligárquicos. Y entonces, revisando la literatura, es fácil constatar que para muchos oligarquía es una clase social. Casi diría que es el modo latinoamericano, o de algunos latinoamericanos, de evitar referirse a las clases sociales de nuestras sociedades en los términos que lo planteó Smith, Ricardo y Marx posteriormente. Porque claro, era muy evidente que en el plano estructural nuestras clases sociales no se asemejaban demasiado a las clases sociales europeas y o norteamericanas. Sobre todo las clases dominantes. Más allá de que adoptaran modos de ser, comportamientos, estilos, vestimenta, juegos, recreación y otros elementos de la vida cotidiana propios de las burguesías europeas o norteamericanas. Y acá hay un problema complejo. Pero si las sociedades se explican o pueden explicarse en términos de colectivos sociales denominados clases o clases sociales, está claro que ellas, primero, no son homogéneas, ni las clases dominantes ni las clases subalternas. Segundo, que entre ellas hay relaciones que son antagónicas, contradictorias, opuestas y excluyentes, si se trata de clases diferentes. Y eso es lo que en un lenguaje tradicional se llamó y se sigue llamando, mal que les pese a mucho, lucha de clases. Pero en el interior de una misma clase social hay diferencias, en algunos casos extremadamente importantes, incluso, insisto, resueltas apelando a la violencia, que no son lucha de clases, sino conflictos de intereses. Es una distinción que fue muy bien formulada por Pierre Vilar hace ya varias décadas. Los conflictos de intereses se dan en el interior de una misma clase social. Las luchas de clases se dan entre clases sociales diferentes. La forma en la que se constituyeron los estados en América Latina fue basada en los principios filosóficos políticos del liberalismo, por lo menos en los aspectos formales, de los cuales uno muy importante era dónde radicaba o dónde residía la soberanía, y el otro, la división de los poderes. La idea de la soberanía residiendo en el pueblo fue olvidada o reemplazada por la soberanía residiendo en la nación. Y la deriva de estos principios filosóficos no es gratuita. Si la soberanía reside en los pueblos y la forma de organización del poder político es la democracia, esta debe ser directa. De alguna manera eso es lo que planteó muy bien la experiencia artiguista en el quinquenio en el que tuvo vigencia. Si la soberanía, en cambio, reside en la nación, la democracia, si ésta se constituye, es representativa. Los diputados no son de los pueblos, son de la nación.
Eso ayuda a entender muchas cosas. Ese proceso de construcción de los estados, supuestamente bajo principios del liberalismo político filosófico, como ustedes saben, fue una declaración de principios, pero escasamente una realidad. Ese proceso de construcción de los estados, la construcción del orden postcolonial, siguió caminos diferentes, tiempos diferentes. Hubo dos casos excepcionales de temprana constitución del Estado. El Imperio de Brasil primero, entre 1822 con el grito de Ipiranga, la Inconfidencia, la declaración de la independencia de Portugal, y 1824 la sanción de la Constitución. Una Constitución que estableció una monarquía constitucional con 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y el poder moderador, que es un cuarto poder que deriva de sugerencia de Benjamin Constant, que el emperador Pedro I incorporó a la Constitución de 1824. Y poco después, tras la derrota de los liberales en Lincay en 1829, la instauración de la República Conservadora, la llamada República Portaliana en Chile, que fue en la América antes española el primer caso de construcción de un Estado más o menos factible de ser definido como tal. En el resto de América Latina este es un proceso que tardará mucho más tiempo, y en algunos casos, al menos lo que yo creo, como en Bolivia y en Perú, solo muy tardíamente avanzado el siglo XX podemos hablar de Estado en el sentido estricto. Y aquí también hay otra cuestión, que es el Estado y a partir de qué momento hay Estado en el mundo. Pero esto daría lugar a una deriva que no viene al caso ahora, pero que no quiero dejar de señalar. En esos procesos de construcción de los estados, la investigación nos llevaba a concluir que más tarde o más temprano, en general, la forma adoptada, la forma real adoptada, fue la de una dominación político-social ejercida de un modo oligárquico, no de un modo democrático, como teóricamente se proclamaba. Y esta diferencia fundamental entre el enunciado y la consecuencia, entre la premisa y la consecuencia, también es un problema que necesita ser explicado. Un principio de legitimación con un grado de aceptación generalizado en el mundo de entonces, pero que en la práctica no se concretaba. La democratización de nuestras sociedades fue un proceso no solo lento, sino sobre todo tardío. Más allá de que aparecieron propuestas de democratización política, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y más terminando que promediando, y lo hizo sobre la base social de algunos grupos burgueses, a los que hice una ligera referencia recién, y sobre todo por parte del movimiento obrero y de los partidos políticos que se reclamaban socialistas. La contraposición entonces a la dominación oligárquica fue la dominación democrática. Y esta distó de concretarse en la mayoría de los países. Y tratando de explicar el porqué de esta anomalía, de esta
divergencia entre la premisa y las consecuencias, por qué las clases sociales que se comportaban de una manera, a pesar de invocar unos principios, y en la práctica eran lo opuesto. Y para ello entonces hay que explicar la estructura social, la estructura de las clases, y en particular a las clases dominantes. Y entonces, cuando uno observa en la larga duración, y no hay ninguna posibilidad de explicar bien una situación, una coyuntura, como se dice usualmente, si uno no mira en la larga duración. Cuando uno mira en la larga duración, advierte que en América Latina las clases dominantes en el proceso de construcción del Estado y en el momento de concreción de la constitución del Estado, son básicamente los mismos que aparecen más temprano o más tarde en el periodo colonial. Los propietarios de la época colonial, las familias propietarias del periodo colonial, siguen siendo las familias propietarias en el periodo independiente, sea en el siglo XIX e incluso en buena parte del siglo XX. No hubo, como en el mundo europeo, un proceso de reemplazo de una clase social dominante por otra. Lo que hubo fue una metamorfosis de las clases propietarias que se gestaron en el periodo colonial, que siguieron siendo clases propietarias y dominantes en el periodo independentista, y que puede resumirse muy bien en los términos planteados por Florestan Fernández. Proceso de simultánea modernización de lo arcaico y arcaización de lo moderno, que es una buena síntesis. Tal vez uno puede explicar esto también en otros términos, de modernización conservadora, como lo hizo Barrington Moore para los casos de Italia, Prusia y Japón, o de revolución pasiva, como lo hizo Antonio Gramsci para explicar la unificación italiana. Pero en todo caso, lo que es evidente, lo que es claro, es que en América Latina los grupos dominantes del periodo de construcción del Estado son los mismos grupos del periodo colonial, solo que en el periodo colonial estaban sujetos al poder de la corona, mientras que en el periodo independiente obviamente no lo estaban. Pero además, como no se trataba de clases homogéneas, y esto tiene mucho que ver con la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades, que proviene del periodo colonial, las dificultades para constituir un proceso de unificación bajo la forma estatal, sea central o nacional, bajo la forma centralista o federal, lo cierto es que esa fragmentación derivada de la heterogeneidad estructural llevó a soluciones de compromiso. Soluciones de compromiso que derivan en buena medida de esa heterogeneidad estructural generada en el periodo colonial, sobre todo en las sociedades basadas en el sistema de hacienda, pero también en el de plantaciones esclavistas. Pero en la América que fue española, la forma dominante en el plano económico fue la hacienda. Y la hacienda fue una unidad económica fundada en una relación entre hacendado y campesinos, unido por alguna forma de renta, o renta en trabajo o renta
en producto. Relaciones que en muchos casos tenían carácter de servidumbre, pero que nunca pueden ser caracterizadas como feudales, como algunas veces o algunos autores señalaron. Y aquí hay otra cuestión interesante a analizar. Pero en todo caso, relaciones de dominación y de sujeción entre el hacendado, el terrateniente y sus peones o campesinos. El sistema de hacienda o la sociedad de sistema de hacienda fueron sociedades fragmentadas, separadas. Y a medida que la economía fue expandiéndose y la lógica de la inserción de nuestras economías en la economía mundo, basándose en la teoría de las supuestas ventajas comparativas, en la de la división internacional del trabajo, que los países capitalistas centrales lograron imponer, tiene manifestaciones bien interesantes de rastrear, de analizar y de explicar. Esa expansión, digo, llevó a que los hacendados, cada hacendado, tratara de expandir los límites físicos de su hacienda. Y una vez que el mercado de tierras se agotó o marcó un límite a su expansión, la única forma de acrecentar una hacienda era mediante la expulsión de campesinos, de las economías campesinas, independientes, no de los campesinos que trabajaban en el interior de una hacienda, sino lo que los sociólogos y economistas rurales de los años 60, 70 llamaban economías campesinas externas, para diferenciarla de las economías campesinas internas, aquellas que existían en el interior de cada una de las haciendas. Las haciendas podían expandirse entonces mediante la apropiación de las economías campesinas internas, mediante la expulsión de los campesinos de las economías internas para convertirlos en obreros rurales, proletarios, en asalariados rurales. O la tercera posibilidad es mediante la apropiación de terceras haciendas. Vale decir, se generaron conflictos entre los hacendados que articulaban aspectos económicos con aspectos políticos derivados de las luchas por la independencia primero y o por la construcción del Estado en simultáneo o con posterioridad, y esto depende de cada uno de los países. Esa fragmentación fue ayudada por el hecho de que esas haciendas constituidas en el periodo colonial y persistentes en el periodo independiente, no solo en el siglo XIX, sino en algunos casos hasta bien avanzado en el siglo XX, Perú hasta terminar la década de 1960, Ecuador hasta la de 1960-70, en El Salvador un poco más, funcionaron como microsociedades. Y esto también conspiraba contra la posibilidad de articular un proceso de construcción estatal. En los procesos de construcción estatal europea, y esto queda muy claro después de aquellos que lo estudiaron primigeniamente, es necesario prestar atención a cuestiones que pueden expresarse en términos de monopolización del poder. Ustedes seguramente saben una definición clásica, conocida de Estado, es la de Max Weber. El Estado es la institución que monopoliza la violencia legítima. Esto dice Weber en Economía y Sociedad, que es un libro póstumo, pero en las conferencias pronunciadas y que se reunieron luego bajo el título del Sabio y la Política, o alguna variante según la editorial y la traducción, Weber decía:
la institución que monopoliza la violencia considerada legítima. Y aquí el punto clave es la palabra considerada, porque la versión canónica, la versión de Economía y Sociedad, establece que violencia legítima hay una sola, y esa es la que detenta el Estado. Y como los nuestros son estados de clase, como corresponde a toda sociedad de clase, la única violencia legítima es la violencia de la clase dominante. Y este es un principio fundamental que obviamente debe ser cuestionado. Y acá se introduce otra cuestión, que es la diferencia entre lo que es legítimo y lo que es legal. Y la violencia que monopoliza el Estado es una violencia que es considerada legítima porque está legalizada como tal. Pero la violencia de las clases subalternas es tan legítima como la de las clases dominantes, solo que para estas no lo son. Y ahí hay un conflicto que no es solamente de orden teórico, sino que obviamente se traduce en el comportamiento político. Más adelante, otro gran nombre de la sociología histórica, Norbert Elias, señaló que en el proceso de construcción estatal, una nota clave era la monopolización de la percepción tributaria, es decir, el monopolio fiscal, el monopolio de la percepción de los recursos con lo que un Estado se mantiene. En el mundo europeo, esto fue la lucha de las coronas, de los monarcas, para detentar para sí ese control en desmedro de los señores feudales y de la Iglesia Católica. Y éramos pocos, parió la abuela. Más adelante Pierre Bourdieu dirá que una de las características del Estado es la monopolización de la violencia simbólica. Tenemos entonces, y estos tres principios no son excluyentes, y uno los podemos articular diciendo que el proceso de construcción estatal es un proceso de triple monopolización, de la violencia considerada legítima, de la percepción tributaria y del Estado, y de la violencia simbólica, perdón. Eso resume el Estado. Esos tres procesos son procesos que solo se explican en términos de contradicciones, de enfrentamientos, en muchos casos violentos. Particularmente en el primero, el de la monopolización de la violencia, pero también en algunos casos en el de la percepción tributaria, pero sobre todo el primero. En el mundo latinoamericano, en la medida en que no hubo monarcas, excepto en Brasil, pero Brasil ya era un estado porque fue una continuación del estado portugués, con esta variante que tuvo el colonialismo proveniente de ese país, llevado por la coyuntura de las guerras napoleónicas, establecer su sede, su capital en la colonia. Salvador de Bahía primero y Río de Janeiro después fueron las sedes del poder monárquico portugués entre 1908 y 1808 y 1822. En el resto, el proceso de construcción estatal muestra que el papel, y acá es donde la distinción del momento lógico es clave, porque a pesar de que históricamente los procesos fueron diferentes, la lógica que guió esos procesos es idéntica o muy parecida. El papel que en Europa jugaron los monarcas para monopolizar la violencia considerada legítima y la percepción tributaria, en América Latina lo jugaron poderes locales. Caudillos, gamonales, coroneles.
cualquiera caciques, cualquiera sea la forma que adopten, el nombre que tengan, se trataba de poderes locales. Poderes locales en conflictos entre sí y en conflicto con aquellos que trataban de concentrar el ejercicio del poder a despecho de estos poderes regionales. El proceso de construcción estatal en América Latina en buena medida podría resumirse en eso, en una constante, larga, persistente lucha por monopolizar el poder en un único centro a despecho de los poderes locales. Insisto, con excepción de Chile y con otras características de Brasil. Ahí es donde la fragmentación del sistema de hacienda jugó un papel importante. El proceso de construcción estatal en la América Latina de la segunda mitad del siglo XIX fue fuertemente impulsada por la demanda del capital extranjero. Todo este proceso se dio en el contexto de tránsito en los países centrales del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico, que en su forma más elaborada, más alta, será capital imperialista, vale decir, fusión del capital bancario con el capital industrial. Este es un capital que en su expansión requería contraparte, interlocutores, que garantizasen los resultados de las inversiones. Y fue una lectura de esa temprana experiencia que vivieron nuestras sociedades de importación de capitales en la primera mitad de la década de 1820, cuando nuestras economías se endeudaron, todas las economías, todos los países de ese entonces, quien quiera fuese que los gobernasen, se llamase Bernardino Rivadavia, Martín Rodríguez en el Río de la Plata, José de San Martín, Simón Bolívar en Perú o en Colombia, en todos nuestros países sin excepción, concertaron empréstitos onerosos con la banca británica, con una casa o con la otra. Para el caso poco importa. Esos empréstitos no se pagaron, o no se pagaron en el momento. En algunos casos tardaron décadas, como en el de Argentina, que fue un empréstito concertado por la provincia de Buenos Aires, pero que tras las luchas entre provincianos y porteños, lo que la historiografía tradicional resumía como el enfrentamiento entre Mitre y Urquiza, esa deuda fue nacionalizada y se terminó de pagar en el siglo XX. Pero quizás el caso más notorio, más terrible, fue el de Ecuador. Ecuador formaba a comienzos de los años, o en la década de 1820, parte de la República de Colombia. Y esa república estaba constituida por lo que en la actualidad son Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Lo que la historiografía suele llamar la Gran Colombia. Cuando la primera República de Colombia, la Gran Colombia, se fractura en 1830 tras la muerte de Simón Bolívar, cada una de las partes, en ese momento tres, Venezuela, Colombia y Ecuador, Panamá, que era provincia colombiana, se segregará en 1903, pero en ese momento no existía como Estado. Esos tres nuevos países se repartieron proporcionalmente la deuda concertada
mediante empréstitos británicos. Ecuador terminó de pagar su cuota parte en la década de 1970, 150 años después de haber sido contraída y en virtud del aluvión de petrodólares que la economía ecuatoriana recibió en esa década. El capital, los burgueses aprenden rápidamente, los capitalistas más que el capital. Y en consecuencia, cuando en la década de 1860, 1870 volvió a haber superávit de capital en los países centrales, principalmente en el Reino Unido, cuando había excedente capital, una vía era la exportación de los mismos. Y una de las formas de exportación era los empréstitos y otra las inversiones directas. Pero ahora esos capitalistas, las casas financieras, las empresas, requerían lo que más modernamente llamaríamos o llamamos garantías jurídicas. Es decir, alguien debía hacerse responsable para que los empréstitos se pagasen y para que las empresas pudiesen actuar, producir servicios, bienes, manufactura, lo que fuere, y exportar las ganancias a la casa matriz. Esto requería de la presencia de un Estado. Y esta demanda jugó un papel importante. No es el único, pero yo creo que efectivamente esto apuró, en algunos casos, con suerte, en otros no, a que finalmente hubiese algún tipo de Estado. Y nuestros estados fueron resueltos bajo formas de centralización del poder que adoptó dos fórmulas básicas: estructuras políticas estatales centralistas y estructuras políticas estatales descentralizadas o federales, siguiendo el modelo norteamericano, con la variante nada menor que nuestros federalismos fueron en la práctica federalismos centralistas, aunque parezca una contradicción en sus términos, un oxímoron, puesto que se supone que una organización federal es lo contrario de una organización centralista o unitaria, como se le llamaba en Argentina del siglo XIX. Pero así fue. Las estructuras federales no siempre funcionaron como tal, y en general el poder federal, el poder concentrado en el Ejecutivo Nacional, tendió a funcionar como un poder central. Acá hay otra cuestión bien interesante que por otro lado se prolonga prácticamente hasta nuestros días. México, Venezuela, Argentina y el Brasil republicano, que adoptaron la forma federal, no dejan de ser todavía en buena medida federalismos centralistas. Y esa forma no es casual que la estructura federal, el sistema federal, haya sido adoptado en países con mayor espacio geográfico. El otro es Colombia, donde vivió la experiencia del liberalismo más radical de toda la historia de América Latina, en su fase federal entre comienzos de la década de 1850 y la primera mitad de la década de 1880, hasta la llamada regeneración, el triunfo de los conservadores centralistas. Y en Colombia la geografía jugó un papel importantísimo, y si no se tiene en cuenta ese
elemento es muy difícil explicar buena parte de la política colombiana. Pero no solo colombiana, explica también el fracaso del proyecto de la República Federal Centroamericana entre 1824 y 1838-39. La adopción de la forma de dominación político-social oligárquica implicó una fuerte concentración del poder en una minoría, y en este sentido oligarquía expresa fielmente el significado de la expresión tal como aparece, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, pero también como aparece en el estudio de los sistemas políticos. Consulten la entrada a oligarquía en el diccionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino y advertirán que la primera definición es ejercicio del poder por parte o forma de ejercicio del poder político por un grupo minoritario. Ese grupo minoritario fue básicamente excluyente de las grandes mayorías, de las mayorías populares, en primer lugar, de las clases subalternas, pero también lo fueron de sectores de la propia clase dominante que bregaban por la democracia política, con todas las restricciones que se quieran, pero al menos planteando la posibilidad de que los gobernantes fuesen elegidos mediante mecanismos de sufragio más o menos universal masculino, con excepción de los socialistas, que eran los únicos que reclamaban la extensión del derecho de ciudadanía política a las mujeres. Eso implica que la dominación político-social oligárquica se hizo bajo una forma de ejercicio del poder fuertemente centralizada y excluyente, sobre una base social angosta y con una fuerte represión. De ahí la metáfora del artículo seminal con el que yo inicié en 1991 mis reflexiones e investigaciones sobre los mecanismos de dominación político-social oligárquica. Frívola y casquivana, guante de hierro, mano de hierro, un guante de seda. Lo de Frívola y casquivana por el comportamiento. El modo de ser, que se traducía en la manera de vestir, de divertirse, de recrear, y que en buena medida era la adopción de patrones de las burguesías europeas de la llamada la Belle Époque. El amor por la novedad. Y acá hay una cuestión que es bien interesante, y es que cuando uno analiza con detenimiento los mecanismos de dominación político-social, más temprano o más tarde, descubre que hay una relación muy estrecha, dialéctica, no mecánica, entre patrón de acumulación del capital y formas de organización de la dominación política y social. Y la dominación político-social oligárquica corresponde al patrón de acumulación basado en la exportación de materias primas, es decir, lo que se dio en llamar el modelo primario exportador. Y corresponde a un periodo de partidos de notables, partidos políticos de notables, y en aquellos países donde apareció un movimiento obrero que se organizó en un sindicalismo de confrontación,
que tenía mucho que ver con la presencia dominante de anarquistas y socialistas, en menor medida de los sindicalistas revolucionarios, los serelianos. Esa relación, que a menudo ha sido descuidada entre patrón de acumulación de capital y los modos de organización del poder político, pero también los modos de organización de la protesta contra el poder político. Y por eso en el periodo subsiguiente, el basado en el patrón de acumulación del capital basado en la industrialización sustitutiva de importaciones, lo que tendremos son partidos de masas y sindicalismo de negociación. La dominación oligárquica, no casualmente, se dio en aquellos países donde el sistema de hacienda fue dominante, o el sistema de plantación esclavista para el caso brasileño. Y no hubo dominación oligárquica, en los términos en que yo lo he planteado, en Frívola y Casquivana, o en la reelaboración posterior de clase social o categoría analítica. No se dio, decía, en aquellas sociedades donde no hubo sistema de hacienda, como Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Hay ahí una correlación, me parece directa, entre la existencia o no de esta unidad de producción. Y se da también la situación de que en aquellos países en los que hubo coexistencia de dos o más formas o unidades de producción, la más retrógrada se impuso o condicionó fuertemente a la más desarrollada. El caso de Argentina, donde al sistema donde las unidades de producción de la estancia, que se basaban en buena medida en el trabajo asalariado, o que de alguna manera tendían a adoptar formas capitalistas de producción, pero que fueron fuertemente condicionadas por el peso de la estructura de haciendas de buena parte del interior del país. Y esto es lo que ayuda a entender lo que, a mi juicio, explica el proceso de la llamada organización nacional en la Argentina, en lo que he dado en llamar ese pacto entre los terratenientes o los burgueses terratenientes porteños bonaerenses, los administradores del poder cordobeses, que no tenían plata, pero sabían manejar las estructuras de poder, y los grupos hacendatarios del noroeste. Pero esto en mayor o menor medida se da con diferentes características, con maneras empíricas o históricamente diferenciadas, pero siguiendo una misma lógica en el resto de América Latina. Pensar la oligarquía en términos de una forma de ejercicio de la dominación político-social y no como una clase social, conlleva, me parece, perspectivas analíticas más enriquecedoras. Por un lado, nos obliga a precisar los conceptos y las categorías analíticas que utilizamos. En este caso, a mí me preocupa convertir el concepto oligarquía, que es de larga data porque es un invento de los griegos, en una categoría analítica para explicar sociedades latinoamericanas en un determinado tiempo histórico. Y por el otro es también
una incitación, una puerta abierta a pensar cómo se dio y cómo se construyó la estructura de clases de las sociedades latinoamericanas. Y esta es una problemática abierta, una problemática que lamentablemente ha sido descuidada y ahora olvidada por las ciencias sociales latinoamericanas y por la historiografía en particular, que está mucho más atento a la microhistoria y a cuestiones que no nos ayudan a explicar la totalidad. Pensar el modo en el que se constituyeron nuestras sociedades en términos de conflictos, contradicciones entre colectivos sociales que paulatinamente se fueron constituyendo o construyendo como clases, y las clases sociales no existen antes de la lucha de clases. Como bien lo mostró Edward P. Thompson, las clases sociales se construyen mediante la lucha. Es la lucha lo que hace que diferentes colectivos sociales tengan un principio de identidad, donde todos los que comparten ciertos valores, ciertos principios, se reconocen como tales y los diferencia de otros que tienen su identidad, pero con los cuales, o con él o los cuales, tienen relaciones de oposición. Principio de identidad, principio de oposición solo se explican, y esta es una enseñanza de Alain Touraine, en el contexto del principio de totalidad. Y si recuperamos la totalidad, el concepto de totalidad, me parece que podríamos avanzar considerablemente en develar muchas de las incógnitas, muchas de las preguntas que en la reconstrucción de los procesos históricos de América Latina todavía no tienen respuesta. Después una invitación, una puerta abierta a pensar en términos heterodoxos, que son los únicos que nos llevan a construir conocimiento efectivamente nuevo. Gracias.